Ir. Hola. Sí, Disculpa, estaba en el baño también. A la pucha, mi gallina. Va, ahí bueno, ahí sí, ahí tuve que tener una llamada sí o sí. Bueno, ahí sigue, se está viendo de vuelta, ¿verdad? Bueno, entonces ya está, ya esto de acá. ¿Qué nos falta va. ver? Sí, alguien habló ahí. A ver, bueno, creo que se colgó la imagen. Hola, no sé si no sé si alguien habló. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, ahora acá vamos a poner un ejemplo muy lindo. Esta FEM lo que hace en el circuito es hace que acá aumente la intensidad hace que aumente la diferencia de potencial. ¿Qué eso significa? Aumenta la energía del circuito. ¿Por qué hablamos en términos de potencial y no en términos de campo eléctrico? No en términos de voltaje. Por el simple hecho de que acá lo que tenemos es más fácil trabajar con voltaje que con campo eléctrico, porque el voltaje ya es campo eléctrico, ya es energía en función de la carga. Entonces es más fácil de medir este voltaje que otros valores. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hay un aumento en el voltaje. Esta resistencia consume energía del circuito y eso hace que baje el voltaje. Acá, en este tramo, se mantiene constante el voltaje porque nadie le está consumiendo y acá vuelve a disminuir el voltaje. ¿Cuánto disminuye acá? Acá disminuye I por R. ¿Cuánto disminuye acá? Disminuye también I por R. Las R son diferentes. Y acá sube un total de 12 volts. Que es 12 volts, es la FEM. Y ese ciclo se repite en el tiempo, cada vez que la corriente pasa. ¿Verdad? O sea, la FEM lo que hace es sube el potencial, esto hace que suba, esto hace que acá suba el potencial y esto hace que disminuya el potencial. Ya sube, disminuye y disminuye. Eso es si tenemos solamente una intensidad de corriente. Si es que hay más de una intensidad de corriente, ya hay que usar las leyes de Kirchhoff, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Y finalmente, las resistencias consumen energía eléctrica y además producen calor. ¿Eso qué significa? Eso significa que en las corrientes eléctricas, que las resistencias se usan habitualmente, su función principal es la de generar calor. Y hay dos temas con las resistencias. Uno, que todo conductor tiene resistencia. Entonces, queramos o no, vamos a tener resistencia. Y punto dos, ¿verdad? Punto dos, eh,
También yo puedo usar resistencia si quiero generar calor. ¿Dónde yo puedo querer generar calor? Por ejemplo, en un horno eléctrico o en una ducha eléctrica, ¿verdad? O en cualquier elemento en general, luego que necesite calor, yo ¿cómo se dice? Tengo que usar una resistencia para poder generar calor, ¿verdad? ¿Está bien? Si hay alguna duda, alguna sugerencia de eso. ¿Cómo mido eso? Puedo usar cualquiera de las fórmulas que son las mismas. La diferencia potencial por la intensidad de corriente o la intensidad de corriente al cuadrado por resistencia o esta acá. ¿Verdad? Yo prefiero esta de acá porque más adelante vamos a ver que hay otro tipo de potencias en las cuales esto mantenemos constante y cambiamos el valor que está acá. ¿Verdad? Más adelante. Ahora mismo tenemos solamente un tipo de elemento que es la resistencia. Está saliendo todo, ¿verdad? Sí, está saliendo. Bueno, estamos haciendo los ejercicios del día de hoy. Vamos a ver la parte interesante, ¿verdad? Bueno, tenemos el siguiente ejercicio. Una corriente de 5 amperes corre a través de un alambre de cobre de diámetro de 2,05 milímetros. El cobre tiene 8,5 por 10 a la 28, a 10 a la 28 debería ser ahí, electrones libres por metro cúbico. ¿Cuántos electrones pasan por el alambre cada segundo? ¿Cuál es la densidad de corriente del alambre y cuál es la velocidad de un electrón en cualquier punto del alambre? Vamos a hacer este ejercicio ahora. Bueno, acá voy a mirar. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Y simplemente aplicando la fórmula que hemos recién, ¿verdad? Si yo tengo una corriente de 5 amperes, para acá, tengo acá mi conductor. Ay, cualquier cosa. Acá mi conductor que tiene una intensidad de corriente de 5 amperes. ¿Cuál es el diámetro? Es 2,05 milímetros. Entonces acá tiene un diámetro de 2,05 milímetros. La N para el cobre es 8,5 por 10 a la 28 electrones. O sea, en cada metro cúbico el cobre tiene 8,5 por 10 a la 28 electrones. ¿Verdad? Y eso depende del material, porque si fuese, eso depende ya del número depende de química. ¿Verdad? Si se acuerdan en química, ustedes pueden sacar cuántos electrones tenía un elemento por cada, por volumen. ¿Verdad? No me acuerdo cómo se decía, pero había ahí una forma de sacar. No es problema nuestro, ¿verdad? Es problema de química. Yo quiero, ¿cuántos electrones pasan por el alambre cada segundo? ¿Cómo hago eso? Hago carga es igual a intensidad con respecto al tiempo, perdón. Es intensidad de corriente igual a carga sobre tiempo. Y acá puedo despejar carga igual a I por T, que va a ser 5 por... Ay, no tengo el tiempo, ¿verdad? No tengo el tiempo, pero yo tengo... Ah, pero por segundo me pregunto, entonces realmente puedo hacer carga igual a intensidad por tiempo, entonces como pide por segundo multiplico por 1, ¿verdad? Entonces yo tengo que la carga que pasa por el conductor cada segundo es 5 coulombs. Pero eso, ¿a cuántos electrones representa? Y eso representa a cuántos electrones y puede hacer simplemente 5 coulombs dividido la carga del electrón, ¿verdad? Que es 5 sobre
1,67 por 10 a la menos 23, ¿verdad? Y esto da 1,60 por 10 a la menos 19, ¿verdad? Esto no era así, este era uno, voy a mirar cuánto era, porque no me acuerdo. La carga del electrón realmente no estaba esta, no era así, era 1,67 por 10 a la menos 19, creo que era 19 era. Sí, porque acá queda la 19, ¿verdad? No puede quedar, ahí era. Ahora esto piensa, A la menos, ¿qué pasó? a la menos 19 está bien, bro. Le mencioné, ¿verdad? Pero este número no Sí. está bien. 1,602 yo suelo usar. Oh, No, no, pero digo nomás que el hacer 5 sobre eso no da eso que está acá. ah, no, no, no. Ese resultado que está ahí. ¿Por qué? Qué raro, porque yo sé que el libro está respuesta. Está mal el libro probablemente. 3 sale esto. 3 por ahí a la menos 19. Mira. Y eso está. Bueno. Y ahí ya está, ahora la parte A. Para la parte B, ¿cuál es la densidad de corriente en el alambre? Por densidad de corriente se refiere a N, ¿verdad? Porque N, acá usamos N, no usamos ρ. Y N es la carga por corriente. No, no, es el número de cargas por volumen. No es directamente el volumen por, no es directamente la carga por volumen. Entonces, para el ítem B, ¿qué hacemos? Hacemos, bueno, acá densidad de corriente lo pide, ahora no pide N tampoco, porque no pide densidad de carga, pide densidad de corriente. La densidad de carga, lo que es en la densidad de corriente es J. La densidad de corriente es J. Y J es intensidad con respecto al área, ¿verdad? Entonces J vamos a hacer que sea I sobre A, I es 5 y el área es 4pi por 2,05, que va a ser 0,00205 al cuadrado dividido 4, ¿verdad? Porque es pi por diámetro. Este 4 no sé dónde saqué, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Así nomás. Y esa densidad de corriente a mí me sale, o me salió ahora cuando lo salí, me salió 1,51 por 10 a la sexta ampere por metro cuadrado. Y luego la velocidad del electrón en cualquier punto del alambre, como calculamos con la fórmula que vimos de rato de que J era V sub D por N por Q. Entonces yo quiero la velocidad, hago velocidad igual a J sobre N por Q, que va a ser J, recién calculamos ahora 1,51 por 10 a la sexta sobre N, que es 8, acá está la N, 8,5 por 10 a la 28 por las cargas, que es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Q como el electrón, ¿verdad? El electrón es el que se mueve en un conductor metálico. El cobre es un conductor metálico, por lo tanto, el portador de carga es el electrón. Y esta velocidad de deriva, que si metemos todo eso en la calculadora, eso va a salir 1,11 por 10 a la menos 4 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y esta hora. Repitiendo de manera rápida, para calcular la corriente que hice, lo que hice fue multiplicar simplemente la intensidad de corriente por el tiempo. Para el tiempo usé 1, ¿por qué? Porque me pide esto para cada segundo. Y cada segundo, ¿cuánto dura un segundo? Y dura un segundo, ¿verdad? La intensidad de corriente que pasa a través de la sección del conductor por segundo es 5 coulombs. Ahora, si yo divido eso con la carga del electrón, tengo la cantidad de electrones que pasan, que es 3 por 10 a la menos 9. Si quiero la densidad de corriente, divido la corriente con el área, ya tengo la densidad de corriente. Y la velocidad es simplemente J sobre N por Q.
Bueno, entonces pasamos al siguiente. Un alambre de 0,84 milímetros de diámetro conduce una corriente eléctrica cuya resistividad es de 2,44 ohm por metro. El campo eléctrico del alambre es de 0,49 volt por metro. ¿Cuál es la corriente que conduce el alambre? La diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados a una distancia de 6,4 y la resistencia de ese trozo de alambre. Bueno, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primeramente, el ejercicio pide calcular la corriente que conduce el alambre. Bueno, ¿cómo hago para calcular eso? Primeramente tengo que calcular la resistencia. La resistividad es de 2,44 por 10 a la menos 8. Entonces la resistencia aquí va a ser igual a ρ por L sobre el área. Pero yo no tengo acá, pero yo no tengo esta longitud todavía para el ítem A, ¿verdad? Esta longitud es solamente para el ítem B y para el ítem C. Esta fórmula todavía no puedo usar para el ítem A. Sí para el B y para el C, pero no para el A porque no tengo L. Pero ¿qué sí tengo? Tengo el campo eléctrico. Como tengo el campo eléctrico, yo sé que J, que ρ por definición es E sobre J, ¿verdad? Entonces, de acá yo puedo sacar cuánto vale J. ¿Y cuánto va a valer J entonces? Entonces, J va a ser E sobre ρ, que es 0,49 sobre 2,44 por 10 a la menos 8. Y esto es 0,49 sobre 2,44 por 10 a la menos 8 es 2, aproximadamente 2 por 10 a la séptima amperes por metro cuadrado. Esa es la densidad de carga. Si yo quiero la intensidad, multiplico la densidad de corriente, perdón, densidad de corriente por el área. Y eso es 2 por 10 a la séptima por el área, que es pi por 0,84, no, 0,084, otro cero más, ¿verdad? Porque 0,00 sería centímetros, otro cero sería milímetros y otro cero sería, así sería, ¿verdad? Porque por este es metro, decímetro, centímetro, milímetro, y acá ya era, ¿verdad? Ahí va. Al cuadrado sobre 4. Y eso da la intensidad de corriente, que es 11 amperes, según lo que tengo acá resuelto. Vamos a confiar que está bien, ¿verdad? Porque es pi por 0,0084 al cuadrado sobre 4. Jamás salió 11 amperes. No me equivoqué. Por 2 por 10 a la séptima. Ah, sí, está bien. Retiro lo dicho, 11 amperes. Y esta es la pérdida. La parte, la diferencia de potencial entre dos puntos separados, 6,4. Y esto puede ser como de dos formas. V igual a I por R, que es lo que más me gusta. Calculo primero R, ¿verdad? ¿Cómo calculo R? Haciendo ρ por L sobre el área. ¿Cuánto vale? Voy a pasar a otra página ya porque ρ igual a ρ por L sobre el área. ¿Cuánto vale L? L vale 7. Ρ primero. Ρ es 2,44 por I a la menos 8. L cuánto vale 6,4. Y el área es pi por 0,0084. Un 0 me faltó. Al cuadrado sobre 4. Esa resistencia para 6,4 metros de longitud, ¿verdad? Va a ser 0,28. Entonces, este es el ítem C realmente, ¿verdad? El ítem B entonces va a ser V igual a I por R. ¿Y cuándo valía? Y valía 11
por 0,28. Eso da un voltaje de aproximadamente 3,08. Sí, 3,08 volt. Y está resuelto ejercicio. ¿Y alguna duda de este ejercicio? Bueno, entonces esto ya está, ¿verdad? Acá se repitió este ejercicio. Este 3 se me repitió con el 5. Y acá sí mal. Bueno, entonces este 3 no vamos a hacer porque vamos a hacer el 5 que es igual al 3, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el 4. Vamos a hacer el 3. El otro ejercicio tipo, ¿verdad? Un material con resistividad ρ tiene forma de tronco de cono sólido de altura h y radio R1 y R2 en sus extremos, siendo R1 mayor a R2. Hallar la resistencia entre las caras de las caras planas del tronco. Bueno, acá dijo cualquier cosa porque jamás hablé de un tronco, hablé de otra cosa. Ah, ya sé lo que pasa acá. Acá se me borró mi ejercicio principal. Che. Tengo que ir hasta acá. Bueno, vamos a hacer al revés porque este es más difícil ya. Este lo voy a dejar para tarea para que practiquen. Por primero hay que buscar uno más fácil. ¿Verdad? Acá voy a cambiar un ratito. A ver, un ratito voy a cambiar porque ese ejercicio no tenía que estar ahí. Un ratito voy a hacer un cambio. Acá está el propuesto. Este era el que yo quería hacer. El que era este, el que yo quería hacer. Me confundí nomás y copié mal. Perdón. Ahorita vamos a eliminar porque no me gusta. Vamos a dejar ese y vamos a dejar este. Este se repitió. Entonces voy a eliminar también. Este sí me gusta más porque este es más didáctico. El otro no es muy didáctico, ya es más de pensar nomás ya. Pero para aprender es mejor este que está aquí. Tengo un cilindro hueco de radio A mayor a B y longitud L, donde el material ubicado entre las caras interior y exterior del cilindro tiene una resistividad C. Calcular la resistencia entre las bases del cilindro y la resistencia entre las caras exterior e interior del cilindro. ¿Verdad? Eso yo cómo puedo ver. Puedo ver así. ¿Verdad? Acá tengo un cilindro que es hueco. ¿Verdad? Entonces yo voy para adentro otro cilindro. Hay un cilindro y dentro voy a tener otro cilindro que voy a dibujar acá que va a ser hueco. ¿Verdad? Así. Voy a rellenar con blanco. Y eso yo puedo ver desde una vista lateral así. ¿Verdad? Y acá adentro le puedo poner así nomás yo ya, ¿verdad? Y acá el hueco está ahí adentro, ¿verdad? Entonces realmente, bueno, le puedo hacer, ¿verdad? Para que sea más lindo, ¿verdad? Ya que estamos, puedo hacer algo así y que acá tenga contorno blanco, un poquito más grueso y le pongo rayita, ¿verdad? Contorno, guiones, así, ¿verdad? Ahí queda más lindo. Voy a copiar en las siguientes hojas también, ¿verdad? Que en todas las hojas. Así. Tengo este caso. Ahora, voy a borrar, duplicar, duplicar y duplicar. Tengo este caso, donde acá tengo un radio
A, un radio B y este tiene longitud L. Y este conductor tiene una resistividad C. El ejercicio me pide dos casos. Uno, medir la resistencia entre este punto y entre este punto. Y dos, medir la resistencia entre un punto interior y un punto exterior. ¿Cómo yo decido eso? Eso yo decido a la hora de aplicar la diferencia de potencial. Si yo aplico, si yo aplico eh, la diferencia de potencial entre este punto y entre este punto, la corriente va a circular así. Ahora, si yo aplico la diferencia de potencial entre, o sea, puede ser así o puede ser así, ¿verdad? Dependiendo ya del sentido. Y si aplico la diferencia de potencial acá, la dirección de la corriente va a ser radial, va a ser así o así, ¿verdad? Va a ser entrando y saliendo. O sea, depende de dónde yo aplique la diferencia de potencial para saber cómo se van a mover las cargas, ¿verdad? Depende de cómo estoy aplicando la diferencia de potencial. Que eso ya es algo externo a la resistencia, ¿verdad? Para el primer caso, si yo simplemente mido la resistencia entre este punto y entre este punto, ¿cómo voy a hacer? Y voy a hacer de la definición de resistencia, yo sé que resistencia es ρ por diferencial L sobre el área, ¿verdad? Por L nomás, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer R? ¿Cuánto va a valer L? Y L va a ser L, ¿verdad? L va a ser esta longitud. Borré todo sin querer. Este era A, este era B. Y el material era C. Rho va a ser C. L va a ser L. Y el área va a ser pi por el área al cuadrado, que va a ser A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿verdad? Porque es el área de un cilindro. Es A menos B al cuadrado, ¿verdad? Esta área va a ser, si esto es el radio, esto va a ser, esta área de acá va a ser pi por A al cuadrado menos B al cuadrado. Y ahí ya está. Esa ya es la resistencia entre este punto y entre este punto. Bueno, sencillito. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la resistencia entre este punto y entre este punto? Entre A y entre B, si esto es L. Si esto es 0. Voy a tener que la resistencia va a ser ρ por acá, como ya no voy a tener una sola área, como el área va a ser variable en función a la longitud, ya no se va a usar R, se va a usar diferencial R. Eso se usa cuando el área a través, cuando el área no es constante. Acá por el área es constante, pero acá no. Entonces acá se usa, acá es constante y acá no es constante. Cuando no es constante el área, se usa diferencial R igual a ρ por diferencial L sobre el área. Se usa de esta forma. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve escribiendo el área en función al diferencial L. Diferencial L, ¿qué va a hacer? Va a ser diferencial R. Voy a tomar acá un diferencial R. Voy a tomar acá un diferencial R que esté en la dirección de la trayectoria. Entonces voy a hacer R minúscula, le llamaré, porque si no los dos van a ser R mayúscula. Que va a ser este diferencial R que está acá. Un diferencial R cualquiera, ahora que está a una distancia genérica R. Entonces, voy a tener acá que diferencial R va a ser ρ por diferencial L, que va a ser diferencial R, sobre el área. Y el área, un área cualquiera, una distancia R, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 2pi por R, ahora porque este perímetro vale 2pi por R, y eso ahora, por la longitud. Ahora, porque si yo quiero, acá pues el área va así, ¿verdad? Entonces tiene que ser 2pi por R, que es el área de este círculo, por L. Y acá simplemente tengo un integral, y de dónde a dónde tengo un integral, y desde B hasta A. Da lo mismo si hago de B a A o de A a B, porque es la resistencia, al igual que la capacitancia, es en valor absoluto, es independiente del signo. Entonces voy a hacer desde B hasta A, da lo mismo. Porque es siempre en valor absoluto, no importa el signo. Y esto sale
La integral de esto es C sobre 2pi por logaritmo natural de A sobre B. Y ya está resuelto también el ejercicio. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, vamos a ver el siguiente. Este. Bueno, cuando se abre el interruptor, en general estos ejercicios son de este tipo nomás. Ahora son simplemente escribir, hacer de forma diferencial, y el diferencial es escribir el área que está abajo en función al diferencial L, ¿verdad? Es simplemente geometría, ¿verdad? Es buscar la geometría para escribir el área en función al diferencial trayectoria, ¿verdad? Que sería el diferencial L en este caso, el conductor, ¿verdad? En este caso era escribir el área en función al radio, ¿verdad? Que era bastante sencillo. Bueno, entonces el tipo de circuitos para comenzar. Circuitos más bien la semana que recién la semana que nadie clase, ¿verdad? Pero la siguiente clase se ve bien lo que es circuitos. Hoy simplemente en modo introducción, ejercicio. Cuando se abre el interruptor S de la figura, le hace este. El voltímetro da una lectura de 3,08 volts. O sea, este voltímetro dice que entre este punto y entre este punto la diferencia de potencial es de 3,08 volts. Cuando se cierra el interruptor, cuando yo cierro este interruptor, el voltímetro mide voltajes, el amperímetro mide corrientes. Cuando yo cierro este circuito, este voltímetro cambia su lectura. Ya no es 3, es 2,97. Y el amperímetro mide 1,65. Determine la FEM, le hace esto, la resistencia interna, o sea, esto, y la resistencia del circuito, o sea, esto. ¿Cómo resuelvo? Simplemente de la siguiente manera. Cuando esto está abierto, significa que acá no circula corriente. Cuando eso está abierto, ¿verdad? No hay corriente porque eso está abierto, ¿verdad? No puede circular corriente, está abierto, ¿verdad? En primer lugar, para comenzar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si acá no hay corriente, si se acuerdan, este gráfico, si no hubiese corriente y yo pongo acá un voltímetro, si pongo acá un voltímetro en este punto que está acá, me va a dar cero, ¿verdad? Porque acá el voltímetro era 12, acá bajó y acá ya no tiene voltaje, ¿verdad? Y va a subir acá. ¿Qué pasa si no hubiese resistencias? Y el voltaje iba a ser constante, iba a ser siempre 12 volts. Entonces el voltímetro me mediría siempre la FEM si no hubiese corriente, ¿verdad? En este caso, como está abierto, no hay corriente al principio. Y al no haber corriente al principio, lo que mide el voltímetro ya es la FEM. Entonces, directamente, el voltímetro es igual a la FEM y es igual a 3,08 volts. Ahí está entonces la FEM. Cuando yo cierro el circuito, acá circula corriente. Ya circula corriente. Y acá yo tengo dos ecuaciones para resolver el problema. En primer lugar, acá, como ya hay intensidad de corriente, lo que me va a medir el voltímetro va a ser la FEM menos I por R. Lo que me mide el voltímetro va a ser esta FEM, lo que sube acá, menos lo que pierde acá. Eso va a ser igual a 3,08 por la intensidad de corriente. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? Y la corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá. Por los voltímetros no pasa corriente, o sea, eso es importante decir. Los voltímetros tienen una resistencia muy alta. ¿Eso qué significa? Que la corriente que viene acá no va a desviarse acá arriba, va a pasar toda a la izquierda. ¿Por qué va a pasar toda a la izquierda? Y porque tiene una resistencia muy grande. Entonces, como va a pasar toda a la izquierda, esta intensidad de corriente que pasa por acá es la misma que pasa por acá. Entonces, eso va a ser 3,08 por 1,65 por R. Y eso aquí es igual a 2,97, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hice el ejercicio, es 2,97 ya después.
Y ahí saco R minúscula. Y R minúscula entonces va a ser 3,08 menos 2,97 sobre 1,65. Y eso es 0,037. Y finalmente, si quiero saber cuánto vale R, lo que yo sé es que en un circuito cerrado, ahora eso vamos a ver mejor la semana que viene por qué pasa. En un circuito cerrado, creo que hay otra forma de hacerlo sin hacer esto que estoy diciendo. La intensidad corriente tengo. Bueno, les voy a explicar nomás esto. Esto realmente es ya ley de Kirchhoff, pero igual les voy a explicar. En un circuito cerrado, acá esto es un circuito cerrado, ¿verdad? Porque está cerrado. La diferencia potencial total es cero. Entonces, si yo hago R por I, pero es raro realmente que me haya aparecido este ejercicio en este capítulo, porque este ya no vimos. Bueno, pero igual, no es nada difícil tampoco. En un circuito cerrado, la diferencia, el voltaje en cada elemento, la suma de los voltajes en cada elemento tiene que ser cero. O sea, si yo sumo esto que está acá, el voltaje, más el voltaje acá que es I por R, ¿verdad? El resto porque es una resistencia. Y el resto, esto de acá también, eso tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque el conductor es una superficie equipotencial. Entonces, si yo hago esto que está acá, el potencial acá es el mismo, ¿verdad? Que el que está acá y todo esto, ¿verdad? Todos estos están en el mismo potencial, todos estos puntos. Si yo hago la diferencia potencial entre este punto y entre este punto, más este punto y este punto, y este punto y este punto, vuelvo a hacer entre este punto y entre este punto, y entre este punto y este punto, tiene que ser cero la diferencia potencial. Entonces, realmente este ítem, esta R realmente, esto ya es ley de Kirchhoff, pero esto, vamos a ver mejor la semana que viene. Hasta la próxima clase, que no sé cuándo va a ser, después de Semana Santa. Y acá, simplemente, hacemos la FEM, que es 3,08, menos I por R, que era 1,65 por 0,067 igual a I, no igual a R sobre I, que es 1,65. Y de acá tenemos que R es 3,08 menos 1,65 por 0,67 dividido 1,65. Y eso es 1,8 ohms. ¿Está bien? Bueno, y ahí está el ejercicio, ¿verdad? Y eso era todo lo que tenía por hoy. ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia? ¿Algo que no quedó claro? Bueno, entonces, queda acá la clase, ¿verdad? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna sugerencia? Bueno, entonces nos vemos en el examen